wow, ¿qué onda? Esta persona es bien diferente, ¿no? Cuando te ven, a Es veces como- hasta explotan, ¿sabes? Sí. Y les hablas en chino y ¡pum! Noelia Max, en sus videos, yo he visto que muchos chinos, cuando los ven hablando en su idioma, el chino, pues se quedan sorprendidos, hasta a veces parece que no pueden creer que ustedes son mexicanos. ¿Qué fueron las reacciones más cañonas que han recibido en ese aspecto? Nos ha pasado de todo. Nos han llamado rusos, alemanes, colombianos. Americanos. Cuando les decimos que somos mexicanos, nos dicen una de dos. O tacos o Pablo Escobar. Y ninguna de las dos es 100% representativa. Entonces, pues esa es la reacción más chistosa. ¿Y es común para los extranjeros allá que hablen chino? ¿Qué es chino? ¿Mandarín? Igual también ayúdame a... Es que tienen muchos dialectos allá en China. Entonces, hablar a la perfección el mandarín es algo utópico porque ni siquiera los chinos hablan a la perfección el mandarín. Cada provincia y cada región tiene sus propios dialectos y no fue hasta hace poco que se estandarizó el mandarín como una lengua general que todos deben aprender. Como te digo, ni siquiera los chinos lo hablan a la perfección. A donde vayas tienes que adaptarlo al acento local, a los modismos e incluso a la cultura, y es confuso, difícil, pero muy bonito. ¿Cómo surgió esto de vamos a vivir en China? Porque antes vivían aquí en México, ¿no? Sí, bueno, todo es su culpa. Sí. ¿Por qué? No, todo Max fue tuvo su la idea. No, la verdad, toda la historia viene desde los papás de Max, que fueron por primera vez en el año 98, 99 a China. Y eso mejor que él te lo cuente, se la sabe mejor que yo. Pues, ¿tú sabes lo que es el Feng Shui? El Feng Shui es una manera de diseño interior alineado con algunos principios energéticos. Exacto. Sí. Es un arte o filosofía milenaria china que tiene que ver con las energías y cómo se aplican en la vida cotidiana. Y mi mamá alguna vez se encontró con un libro y le fascinó. Entonces, por ahí de los 90 se decidió ir a China a estudiar el Feng Shui y se quedó fascinada con lo que vio, porque China es un país que estuvo cerrado casi 30 años, desde el 49 hasta principios de los 70. O sea, estar cerrado quiere decir que no entraban extranjeros. Sí, no entraba podían entrar nadie. turistas. La única manera en la que tú podías entrar a China era si tenías un permiso especial, si a lo mejor era un programa de beneficencia, y tenías que ir con un grupo de gobierno. Siempre tenía que ir detrás de ti un guía turístico, como al día de hoy puede serlo en Corea del Norte. Ándale, ¿Sabes? En Corea del Norte hoy en día no hay manera de entrar como turista, claro. a menos que sea un evento como el Maratón de Pyongyang. Ya, Y China fue así durante 30 años. órale. Entonces se abre en los 70s como una prueba piloto y poco a poco fueron entrando extranjeros y el país se fue adaptando. Pero cuando mi madre fue en los 90s, este país todavía estaba en un proceso de transformación muy fuerte. Claro. Había una mezcla entre pobreza brutal y los inicios de lo que hoy en día es uno de los países más desarrollados del planeta. Claro. Y se quedó fascinada de ver lo rápido que estaba cambiando. Estaban prácticamente demoliendo ciudades enteras y construyendo rascacielos enormes, mientras que cruzando la calle tenías gente pidiendo dinero, pidiendo limosna. Y entonces mi madre, que ahí sí tengo que decir muy visionaria, me dijo: Max, China es el futuro. Órale. Tienes que venir. Y entonces varias veces volvió a viajar a China y cada vez volvía más convencida. Entonces se podría decir que me cocoguacheó Ya. desde chico a que yo tenía que mudarme a China algún día. ¿Y tú qué decías acerca de las propuestas de Max? Pues es que mi plan original ni siquiera era quedarme ahí a vivir. Yo iba de vacaciones. Claro. Primero Max se mudó a China por medio de que encontró un trabajo en octubre de 2019, o sea, 3 Ya. meses antes de la pandemia. Sí. Y me compró mi boleto para que así como de, vente de vacaciones cuando salgas de la universidad en Navidad y así te enseño un poco y así. Entonces, pues total que yo agarro, tomo mi vuelo y pum, o sea, 3 días después de que yo aterricé en China, estaban saliendo las noticias de la pandemia. Sí, y es una historia bien interesante que al día de hoy yo no me puedo creer. Piensa que Noelia estaba estudiando en la universidad
Iba en segundo año de la carrera de moda cuando yo conseguí un trabajo. Yo originalmente me encontré un trabajo en una fábrica de cajas de cartón. Realmente no tenía nada que ver con mi carrera porque yo soy abogado por profesión. Pero me pareció interesante y como quería aprender chino, pues lo tomé. Y cuando encuentro este trabajo, le dije a Noelia, ¿por qué no vienes conmigo? Acompáñame para que veas China, porque si te gusta cuando te gradúes, podrías mudarte para acá. Y ella siempre planeó regresar, tenía su vuelo de regreso para volver en enero. Pero cuando llegó a China explota la pandemia, Claro. empieza el pánico, se cancelan vuelos y tiene que tomar una decisión. Le dice Noelia, te subes en uno de los aviones de refugiado o de emergencia y te regresas o te quedas con Max. Y tomó la decisión de quedarse y ese fue el fin, porque ya no terminó la carrera Claro. de moda, pero se convirtió en youtuber. No, fue un Y- parteaguas cañón en mi vida, porque además, o sea, si yo hubiera tomado la decisión contraria, Max y yo no estaríamos juntos, porque durante 3 años Claro. no salimos del país. Sí. Y me gusta mucho esa historia porque sí siento que te demuestra que todo pasa por una razón. Sabes que todo en esta vida tiene un significado, incluso cuando en ese momento parezca que es algo malo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento podríamos haber dicho, uff, qué pena, nos quedamos acá encerrados, ¿sabes? Noelia no pudo volver a su carrera, nosotros no vamos a poder ver a nuestros padres, pero al final del día, de haber sido de otra manera, si cualquier pequeña cosa hubiera sido diferente, no estaríamos juntos. Claro. Y para mí eso es bien especial. Claro. Es que también cañón, porque ahora comentan que eso fue ya saliendo del 2019, el 2020. Yo me acuerdo, tenía una situación parecida. A mí también me cancelaron vuelos acá de México para allá, pero fue mucho más tarde, ¿no? Ahí sí empezó a detonar y China fue muy estricto Sí. Sí. en que pues ya nadie más sale. Sí, fue muy estricto en cuanto a que cerraron el país. Dentro de China, inicialmente, sí hubo muchas políticas, ¿no? Por ejemplo, los códigos QR. Ya. Tú no podías salir a la calle sin tener un código QR que cambiaba de color de acuerdo a tu riesgo de infección. Por ejemplo, si yo había estado en una cafetería cerca de alguien que potencialmente estaba infectado, mi código QR pasaba de verde a amarillo. Cañón. ¿Cómo Y- tienen sistematizado todo esto? Sí, Exacto. no, era impresionante porque 3 días después de la pandemia empezaron a implementar, o sea, después del confinamiento empezaron a implementar todo esto. Sí. Y si tu código cambiaba a amarillo o Dios no lo quiera, a rojo, ¿has visto Monster Inc? No. Bueno, en Tenemos un Monster Inc. 3312. hay un monstruo que aparece de 3312, 3312, que es porque trae un calcetín humano y Ajá. aparece toda la patrulla para hacer la desinfección, lo rasuran y se lo llevan a cuarentena. Pues en China era lo mismo, te salía el código amarillo, rojo y era un 3312 y te ponían en cuarentena. ¿Sabes? Entonces todo el tiempo estaba rezando que no te cambiara el código porque ya no podías entrar a centros comerciales, no podías tomar transporte público, te ibas a cuarentena y dependiendo en dónde estuvieras, podía ser que te llevaran a una bodega con cientos de personas, donde las luces estaban prendidas todo el día, se compartían las regaderas y no tenías privacidad, o te podía tocar cuarentena en tu casa. Pero eso fue más ya en el 2022, porque hubo un tiempo que fue como muy normal. Ok. En el Sí. 2022 se puso agresivo Otra el vez. asunto. Ajá. Sí. Claro, porque lo querían terminar, ¿no? Y no terminaba, no terminaba. Te digo, en general la vida fue normal, simple, con la excepción de que existía este sistema de códigos, Ujú. de que tenías que usar cubrebocas casi en todas partes, Las pruebas de que- PCR también, y en un inicio no eran todavía algo, necesarias. y que no podías salir del país porque si salías ya no podías volver. Claro. Pero todo esto fue con la intención de preservar la vida humana. Claro. China decía, a nosotros nos importa la vida de los ancianos, nos importa la vida de la gente que quizás no tiene la fuerza para soportar la infección y los queremos vivos a todos. Ujú. Entonces el principio se entiende, pero sí hubo cosas que muchos extranjeros no pudieron soportar, especialmente en ciudades como Shanghái, que hubo cuarentenas muy fuertes y muchos de ellos decidieron irse, pero los que nos quedamos creo que en retrospectiva entendemos perfectamente por qué fue así Claro.
y estuvo bien. Y aparte de, pues sí, esa gran prueba, culturalmente hablando, en todo ese tiempo que fue lo más retador para ustedes, para adaptarse a esa cultura que yo considero, pues sí, es bastante diferente a la mexicana. La manera de pensar del chino y el sistema se vio muy reflejada en las medidas que tomaron en esa época para afrontar la situación de la pandemia. Y yo creo que para nosotros como extranjeros también fue como un poco, digamos, de la nada, ¿no? Que Ujú. ellos tomaban decisiones así muy rápido Ujú. y todo así como muy tajante, ¿no? Y a lo mejor nosotros estábamos más acostumbrados a que, ay, vamos a pasar un papel, el reporte, analizamos la situación, vamos a ver cuál es la mejor opción y ellos eran como de, no, ya, pum. Vámonos. Y siguen las instrucciones ahí? Es que esa es, yo creo que la diferencia más grande, la mentalidad china y la mentalidad extranjera. Si yo tuviera que definir la diferencia en, en pocas palabras, sería que ellos están orientados al colectivo y nosotros valoramos mucho la persona. Ujú. Entonces, para ellos no puede haber un bienestar si no es un bienestar colectivo. Entonces, al pensar en políticas, al pensar en cambios culturales, al pensar en reglas, tienes que pensar en qué es lo que últimamente va a beneficiar al mayor número de personas. Ujú. Entonces, aquí habría sido muy difícil aplicar las políticas que se aplicaron allá, porque muchas veces tienen que pasar sobre lo que uno percibiría como derechos personales, por así decirlo, como garantías individuales. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Si allá te fuerzan a que te pongas en cuarentena, la gente no se queja, ¿sabes? Porque saben que es por un bien mayor y tienen una confianza tremenda en su gobierno. Y aquí siento que se prestaría mucho a que alguna persona diga, no, pero espera, no me puedes a mí encerrar así o no me puedes limitar de cierta manera. ¿Sabes? Eso pasa sobre mis derechos. Entonces son dos sistemas, uno muy enfocado al individuo y el otro al colectivo. Ujú. Yo diría que esa es la diferencia más grande. Sí, esa es una gran manera de Ujú. definirlo. Pues muchas gracias, chicos, por caerlo hoy y platicarnos un poco sobre China. Pues ya saben, las redes sociales de Max y Noelia están abajo en la descripción. 再见。